Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Bueno, dice, cuando se nos habla de raíces, por lo general nos imaginamos esas especies de cuerda más o menos leñosas que crecen bajo la tierra y les proporcionan alimentos a las plantas. Pero, ¿saben ustedes cuán largas y fuertes pueden ser las raíces? Una planta de alfalfa de unos 30 centímetros de alto puede tener raíces de hasta 10 metros de longitud. Si pudiéramos poner las raíces de una planta de maíz una detrás de la otra, en una sola fila formaríamos un hilo de 30 o 40 metros de largo. Las raíces del quebracho californiano pueden ocupar hasta 2.500 metros cúbicos de subsuelo. La raíz más profunda que se conoce fue descubierta en África. Era de un árbol de acacia y llegó a 50 metros de profundidad. Las raíces tienen que abrirse paso a través del suelo compacto, sortear piedras y otras sustancias duras para afirmarse y continuar creciendo. La fuerza de cualquier raíz es prácticamente sin medida y las más pequeñas de ellas pueden desplazar pequeños obstáculos y perforar el duro suelo. Algunas raíces producen una sustancia química que se encuentra en sus extremos y que disuelve el suelo frente a ellas. Cuando las raíces tropiezan con granito, por ejemplo, este se raíz que parece suaves y frágiles en comparación continúan creciendo. Lo que más busca la raíz es agua, porque cuando hay abundancia de ella, la planta está en condiciones de fabricar buen alimento y dispone de medios para transportarlo a través del tronco, las ramas y las hojas. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver las raíces con el versículo? Bueno, tenemos que en Jesús una provisión constante de agua y se nos ha dado su espíritu para ayudarnos a introducir profundamente nuestras raíces en busca del agua verdadera y viviente. Ahora mismo tú, estimado, deberías decidirte a estar arraigado y fundado en Jesús. Ese fundamento te proporcionará gran fe, una fe tan fuerte que será capaz de mover montañas, tal como la frágil raíz puede mover peñascos. ¿Qué les pareció? ¿Algún Muy linda. Gracias, Alejandro. Y ustedes van a decir, uy, ¿y qué se va a tratar? De ahí vamos a ver con lo que se va a tratar hoy día de la clase. ¿Ya? Vamos a pedir a ti mismo, Alejandrita, por favor, a hacer la oración. Amén. Amantísimo Padre celestial, creador de todo lo que existe en este mundo, Señor, del universo y de esta tierra, Señor. De todo tú, lo que dejaste, Señor, aquí en la naturaleza, Señor, que hoy día, hasta el día de hoy, más de 4.000 años de pecado, podemos todavía ver belleza, Señor, de tu creación. Hoy día vamos a estudiar, me imagino, fitoterapia, Señor. Deleítalos tú, Señor, con todo lo que existe hasta el momento, Señor. Danos la sabiduría, la inteligencia para poder entender todo lo que vamos a estudiar. También proporciónale a mis compañeras y a Carito la voz para cuando necesitemos de ella también. Te pedimos todas estas cosas, no por mérito alguno, sino por la preciosa sangre de nuestro único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Alejandrita. Vamos a empezar con el capítulo 4, en la página 14, y es botánica. Empieza,
¿Quién estaba para empezar a leer? Viviana. Maritza. ¿Está presente Maritza o no? Cri, 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 cri. Bueno, empezaré yo. Democráticamente, dedocráticamente, ya. Yo leo Vamos. si quieres. Diva, ya, Divita, tú también. Empieza tú, Ya dice, para no repetirme mucho. Capítulo 4, Botánica. La botánica es la ciencia que estudia los vegetales. Su estudio es tan antiguo como el hombre mismo. La curiosidad y necesidad por sobrevivir llevó al hombre a preocuparse por diferenciar plantas comestibles de venenosas y tratar de conocer y aprovechar semillas, frutos, flores, tallos, hojas y raíces. La botánica es la ciencia que estudia los organismos vivos que sintetizan materia orgánica por la energía solar y la materia inorgánica del suelo, es decir, con capacidad fotosintética. En la práctica, la botánica se encarga de estudiar las plantas, las algas y también los hongos. Aunque los hongos pertenecen a otro reino, tienen muchas características en común con los vegetales, por lo que aparecen convencionalmente dentro de la botánica. La botánica puede dividirse en dos ramas: botánica pura, que estudia a las plantas desde el punto de vista teórico. Sí. Botánica aplicada, que considera el estudio con fines prácticos. Botánica farmacéutica o médica, agrícola, forestal e industrial. Reino vegetal, plantas inferiores, no poseen flores. Bacterias, hongos, algas, musgos, helechos. Plantas superiores poseen flores, coníferas, ejemplo, pino, monocotiledóneas, trigo, dicotiledóneas, poroto. Partes de una planta tipo: raíz, tallo, hojas, flor, fruto, semilla. Se va a definir, parece, a continuación todas las partes. Sí. La raíz. Espérate, Diva. Ya. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ahí aparecen los hongos dentro del reino vegetal, para que lo recordemos ahí. Aparecía una pregunta. Entonces, en esta clasificación de este libro, los hongos están dentro del reino vegetal. Sigue nomás, Diva, porque parece que no hay dudas. Ya. A ver, a mí me causa una duda, me entra una duda. ¿Por qué la hermana Viviana dice en este libro están los hongos en el reino vegetal? Que ¿No se parece les que considera? ¿No parece que fue una pregunta que hicieron, Viviana? Sí, es que en una de las pruebas aparecía dentro de la alternativa que algo del reino vegetal estaba incluido los hongos. Entonces, actualmente entiendo que no, los hongos están como en una categoría distinta, aparte del reino vegetal. Pero en esta pregunta de prueba, claro, viendo este libro y todo lo que hemos ido estudiando también del libro del doctor Silva, los hongos, según esta clasificación, en este tiempo, no sé cuándo se hizo este libro, el 2000 y tanto, se consideraba dentro del reino vegetal a los hongos. Ya. No sé si Ok, Carito gracias. sabe algo al respecto de los cambios. Bueno, en realidad hay que basarse en los libros, entiendo.
¿Sigo? Sigue nomás, que te dejé apagado el Ya. micrófono. Dice, la raíz es la parte subterránea de la planta. No tiene clorofila. No tiene clorofila. Partes de una raíz, raíz principal. Fija la planta al suelo. Abre paso a las otras raíces. Raíces secundarias. Exploración en busca de agua y nutrientes. Pelos radicales. Absorben el agua y los nutrientes. Su vida es corta. Tipos de raíz. Raíz columnar o axonomorfa. Crece verticalmente hacia abajo y ramifica hacia los lados. Raicillas más débiles. Queda bien sujeta al suelo y para la absorción de alimentos alcanza gran profundidad y anchura. Ejemplo, la ortiga. Raíces fasciculada. Cuando en una planta se encuentran varias raíces del mismo grosor. Ejemplo, la cebolla. Raíz napiforme o columnar engrosada. Almacena sustancias de reserva. Ejemplo, zanahoria, rábanos y remolachas. Funciones de la raíz. La raíz cumple varias funciones en la planta. Por un lado, permite el anclaje o fijación de la planta al suelo. También permite la absorción del agua y de los nutrientes minerales disueltos en ella desde el suelo y su transporte al resto de la planta. Además, la raíz de algunas especies está especializada en la acumulación o almacenamiento de reservas. El tallo crece en sentido opuesto a la raíz y aparece al germinar la semilla acompañado por el primer par de hojas que formarán su follaje. Es el eje de la planta, le permite mantenerse erguida, es el soporte de las hojas y flores y la vía de comunicación de la raíz con las hojas. Partes del tallo. En el eje principal se distinguen los nudos, de donde salen las hojas y las ramas. El espacio entre dos se denomina entrenudo. Las yemas pueden ser terminales, responsables del crecimiento en longitud del tallo, axilares, de donde salen las ramas. Tipos de tallo. Existen diferentes criterios para clasificar los tallos. Según su duración, anuales, crecen durante un año. Perennes, crecen durante 2 o más años. Según su consistencia, herbáceos, si son blandos y verdes. Leñosos, si son resistentes y no son verdes. La hoja, no, mentira. Según su disposición con respecto al suelo, arios son los más frecuentes, suelen ser erectos, ejemplo, pino, y también pueden ser trepadores, ejemplo, la hiedra. Acuáticos, se desarrollan bajo el agua, ejemplo, nenúfares. Subterráneos, crecen bajo tierra y suelen ser gruesos, ya que acumulan sustancias de reserva. Funciones del tallo. Sostén de hojas y flores, lo que permite a las hojas realizar la fotosíntesis y a las flores su función reproductora. Vasos conductores. Hoy está temblando fuerte. Vasos conductores para transportar las sustancias absorbidas por la raíz. Savia bruta, hasta las hojas, donde se generan los nutrientes fabricados en la fotosíntesis. Savia elaborada y se distribuyen por toda la planta.
La hoja. Expansiones en forma de lámina, normalmente de color verde, que salen. Expansiones en forma de lámina, normalmente de color verde, que salen del tronco o de las ramas. Partes de la hoja. Limbo es la parte laminar de la hoja. La cara superior se denomina haz, la inferior en vez, que aparece surcada de nervios, vasos por los que circula la savia bruta y elaborada. Peciolo, rabillo por el que la hoja se une al tallo. Formas de las hojas. Existen diferentes criterios de clasificación de hojas. Forma del limbo. Simples. El limbo es entero, es decir, formado de una sola pieza. Acircular, forma de aguja. Lanceolada, forma de lanza. Ovalada, acorazonada, elíptica, lineal, sagitada o aflechada, forma de punta de flecha. Compuestas. El limbo se encuentra dividido en partes llamadas foliolos. Borde del limbo, enteras, borde liso, aserradas. Borde en forma de dientes de sierra, festoneadas. Borde en forma de onda, lobuladas. Borde en forma de lóbulo. Partes redondeadas y salientes, hendidas, borde dividido en lóbulos irregulares, dentadas, partidas. Tipo de nerviación. Uninervias, tienen un único nervio. Pinnada o peninervia. Presentan un solo nervio principal del que parten los secundarios, palmeteadas o palminervia. Si de un punto del nervio principal salen otros secundarios. Paralela, si presenta un haz de nervios paralelos de un extremo a otro de la hoja. Peltada, cubinervia. Funciones de la hoja. Fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso de obtención de alimento que realizan los vegetales de color verde y algunas bacterias y consiste en la combinación de sustancias inorgánicas como el CO2 y el H2O, con la participación de la luz solar y la clorofila, que es el pigmento verde, para transformarlos en materia orgánica como la glucosa, almidón, etc., en donde la energía luminosa se transforma en energía química y termina desprendiendo oxígeno a la atmósfera. Transpiración. Proceso mediante el cual se regula la cantidad de agua que llega a la planta mediante la eliminación de agua en forma de vapor. Dicho proceso se realiza en las estomas, que son los orificios ubicados en el envés de las hojas. Respiración. Las hojas son pulmones de las plantas. La respiración se hace por medio de las hojas durante el día y la noche. Toman oxígeno del aire y desprenden dióxido de carbono. Hasta ahí nomás, Diva. Ok. Quería mostrar acá que estábamos viendo ciertas cosas, por ejemplo, hablaron de tipos de raíz. ¿Se acuerdan de las que hablaron? ¿Recuerdan algún nombre? ¿O no? Yo no sé cómo compartir acá la foto, pero voy a mostrar el Raíz libro. principal, raíces secundarias, tipo de raíz, raíz columnar. Incluso habían unas que decían apiforme, columnar, algo así. Bueno, Sí. Sí. aquí se ve, A ver. ¿lo ve?
No sé. Sácale una foto, Claudita, y lo comparto. Ah, está bonito. Ya, pero lo voy a mostrar para que Ya. ustedes vean. Aquí hay distintos tipos de raíces, de las que ¿Se nombraron llama ahí, ese libro, Claudita? del poder de las Algo plantas Ah, medicinales, ya, ok, ¿ya? gracias. Este es del Pamplona también, ¿ya? Pero para que no sea tan monótono, para que vamos viendo, ya, aquí hay unos tipos de raíces, no sé si las pueden ver. Sí. Claudita, sácale una foto y ¿Ah? yo muestro la foto aquí, comparto la foto, Ya, para que puedan y, ver bien, y- porque ahí se ve chiquitito, a ya, menos que le es que no pongamos sé. vista del hablante. A ver, yo puse no sé si con la pantalla ahí, ¿o no? Sí, se ve, ¿Se ve? Porque sí. apreté ahí en la tablet una tecla y me apareció como una pantalla sola, Si no y lo ahí. ven, pongan vista del hablante si están en el computador. Ya, Orador, después no. de todas maneras yo le voy a mandar la fotito, ¿ya? Ya, ahí hay distintos tipos de raíces, de lo que estaban hablando ahí. Entonces ahí, al mandarle la fotito, ustedes van a poder identificarla y saber de lo que está leyendo Diva. Ahora, con respecto a los tallos, ¿Qué también página acá es? en la página 27, ahora la de los tallos, en la página 28, se fijan que son de distintas formas. Unos son tallos más gruesos, otros más delgados, y otros, por ejemplo, el de los cactus es distinto, el de la enredadera es de otra forma, también para poder identificarlo. Y ahora les voy a mostrar las hojitas. ¿Ven? ¿Qué páginas son Que las hojitas? decían que uno era ovalada. ¿La ven? ¿Se ve o no? Sí. Súper bien. Ya, acá Su está otra. forma, según su borde, sí, según su posición en el tallo. Ya, para que vean que lo que se está hablando acá aparece, acá y podemos diferenciarla. Ahora no sé cómo voy a volver a lo... A ver, ahí sí, ahí volví a lo normal. Ya. ¿Puede seguir leyendo otra persona con respecto ahora a la flor? Yo puedo leer. Por favor, gracias. ¿Quién dijo yo? Maritza. Ah, Marit. Muchas gracias. Siga nomás. La Eh, flor. según su disposición con respecto al suelo, ¿o no? No, porque eso ya lo vimos. Lo vieron en el punto número 4, dice la flor. Aquí, la flor. Ya, ahora Ahí sí. sí, disculpe. No se preocupe. La flor es el órgano reproductor. Partes de la flor. Pétalos. Son hojas coloreadas cuya función consiste en atraer a los insectos para que transporten el polen. El conjunto de pétalos de la flor forman la corola. Estambres son hojas modificadas y compuestas por un filamento cuyo extremo se ensancha para formar la antera. Allí se forman los granos de polen, donde se encuentran las células reproductoras masculinas. Carpelos, conjunto de hojas soldadas que se localizan en el interior de la flor y forman el órgano reproductor femenino, el pistilo, y está compuesto por el ovario, el estilo y el estigma. Sépalos, son hojas verdes y pequeñas situadas en la parte más externa de la flor. El conjunto de sépalos forma el cáliz, protege las partes internas de la flor. Tipos de flor. Es función de los tipos de hojas que poseen las flores. Se clasifican en completas si poseen los 4 tipos de hojas, desnudas si carecen de cáliz o corola, hermafroditas si en la misma flor hay estambres y carpelos, masculinas solo poseen estambres, femeninas solo poseen carpelos, inflorescencias cuando las flores se encuentran agrupadas en grupos.
Funciones de la flor. La función de una flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan. 5. El fruto. Los angiospermas se caracterizan por producir frutos, órganos procedentes del ovario de la flor que contienen una o varias semillas. Partes del fruto: epicarpio, capa externa, piel o cáscara. Mesocarpio, capa media, carnosa, acumula nutrientes. Endocarpio, capa interna del fruto, se forma el carozo. Tipos de frutos. Carnosos, cuando la parte que rodea la semilla es una masa jugosa, ejemplo, tomate, melocotón, secos, si la semilla es rodeada por una estructura más o menos endurecida. Ejemplo, semillas de maravilla, nueces. Función de los frutos. La función de los frutos es hacer posible la dispersión de las semillas. Para germinar, desarrollarse y originar una planta joven, deben caer en un lugar adecuado. La dispersión aumenta la probabilidad de supervivencia de la planta. 6. La semilla. La semilla es parte del fruto que contiene el embrión de la futura planta, mediante la cual realizan la propagación las plantas que por ello se llaman espermatofitas, plantas con semilla. La semilla se produce por la maduración de un óvulo, de una gimnosperma o de una angiosperma. Una semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. También contiene una fuente de alimento almacenado y está envuelto en una cubierta protectora. Partes de la semilla. Testa, cáscara que protege la semilla. Álbumen, reservorio de nutrientes. No todas tienen germen, no todas tienen germen o embrión. Da origen a la planta completa. El embrión está formado por radícula, plúmula, hipocótilo, cotiledones. Adquieren la función de las primeras hojas y son también las estructuras que contienen la reserva alimenticia. Las plantas se dividen en mono y dicotiledóneas en función de que presenten uno o dos cotiledones. Formas de semilla. Según su origen, forma, tamaño, etc. Función de la semilla. La función principal de la semilla es la germinación, el proceso por el cual se reanuda el crecimiento embrionario después de la fase de descanso. La germinación no tiene lugar hasta que no se dan las condiciones favorables para ello. Aporte suficiente de agua y oxígeno y temperatura apropiada. Germinación. El agua difunde a través de las envolturas que protegen a la semilla, llegando hasta el embrión. Al absorber agua, la semilla se hincha. Con el oxígeno absorbido, la semilla tiene ya la energía necesaria para iniciar el crecimiento. Monografía de una planta. Nombre común, nombre científico, descripción botánica, parte usada, principios activos, uso, formas de uso, dosificación, toxicidad, otros usos, sistemas de clasificación. El esquema de clasificación científica de los seres vivos se basa en el trabajo que Carlos Linneo realizó en el siglo XVIII. Él estableció un sistema jerárquico basado en 7 categorías y asignó a cada ser vivo un nombre compuesto de 2 partes. Primero el género, escrito con mayúscula, y luego la especie, escrito con minúscula. A este sistema se le conoce como sistema binomial de nomenclatura. Ejemplo, Calendula officinalis. Categorías. Las principales categorías que se utilizan para clasificar a los seres vivos son de las más general a la más particular: reino, fila, clase, orden, familia, género y especie. Los miembros de una especie son capaces de entrecruzarse y procrear.
Bibliografía: Gabriel Lobos Díaz, Apuntes de clase Fitoterapia. Capítulo 4. Principios activos de las plantas medicinales. Principios activos. Los principios activos son sustancias que se encuentran en los distintos órganos de las plantas y que modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano y animal. La investigación científica ha permitido descubrir una variada gama de Principio activo. principios activos, gracias, de los cuales los más importantes desde el punto de vista de la salud son los aceites esenciales, los alcaloides, los glucósidos o heterócidos, los mucílagos y gomas, y los taninos. Existen en las plantas otros principios activos relevantes denominados nutrientes esenciales, como las vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos y fibras, azúcares diversos, ácidos orgánicos, lípidos y los antibióticos. Sinergia de los principios activos. La capacidad curativa de las plantas depende de una suma de factores combinados, entre los cuales se incluye la efectividad de los principios activos. Se considera que no se puede reproducir íntegramente o replicar el efecto beneficioso de una planta aislando o produciendo sintéticamente sus principios activos. Muchas plantas poseen más de un principio activo y cada una en cierta diferente proporción, los que complementan mutuamente y evitan naturalmente desinergias. De allí que cada planta, desde el punto de vista curativo, es irreemplazable por ninguna patente farmacéutica. Otra cualidad que radica en la diversidad de principios activos que contienen muchas plantas curativas es su polifuncionalidad, el uso que se le da a una misma planta para diversas aplicaciones de salud y a veces con atributos muy diferentes y no necesariamente relacionados entre sí. Plantas, hierbas y alimentos. La mayoría de estas son utilizadas ya sea como ensaladas, aceites, licores tónicos, bebidas, guisos, como condimentos, suplementos dietarios, tés aromáticos o tés de infusión. Su uso también incluye en la cosmética, al igual que los alimentos, para recibir los beneficios que se pueden obtener de las hierbas. Las hierbas curativas deben ser consumidas durante largos periodos de tiempo. Aceites esenciales. Los aceites esenciales están formados por varias sustancias orgánicas volátiles o aromáticas que se producen y almacenan en los canales secretores de las plantas. Las propiedades curativas son variadas y abundantes. Por lo general, poseen propiedades sedantes, antiespasmódicas y desinfectantes. Dado que son compuestos volátiles, son eliminados por las vías respiratorias y actúan como expectorantes. Algunas plantas poseen aceites esenciales que aumentan la diuresis, la caléndula, y otras poseen efectos antihistamínicos, manzanilla. Las plantas con aceites esenciales se ubican principalmente en las familias de las labiadas y las umbelíferas. Alcaloides. Constituyen un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas nitrogenadas. La mayoría de los alcaloides se encuentran en forma de sales de ácidos orgánicos y en otros puede haber un ácido especial asociado a los alcaloides y otros se encuentran en forma de glucósidos o de esteres de ácidos orgánicos. Se diluyen con dificultad en agua, pero reaccionan con los ácidos para formar sales muy solubles. Son producidos y almacenados por cualquier parte de la planta. La acción terapéutica de los alcaloides se basa en que causan ciertas reacciones bioquímicas orgánicas dentro del cuerpo. Los alcaloides ejercen una importante estimulación del sistema nervioso central y autónomo. Algunos actúan como estimulantes, otros como inhibidores. También pueden modificar la contractibilidad de las paredes de los vasos sanguíneos. Glucósidos.
Los glucósidos o heterocidos son compuestos que están formados por dos partes. Una es un azúcar, por ejemplo, glucosa, y la otra de no azúcar o aglicona o llena. El enlace entre ambas es hidrolizable y debe romperse para que se active el compuesto. Esta ruptura es catalizada por fermentos que contiene la misma planta. Los glucósidos, como importantes azúcares, participan en mantener el buen funcionamiento del corazón y de la normal circulación de la sangre. Todas las propiedades curativas de los glucósidos son extraídas y activadas en agua, ya sea por procedimientos de cocción o maceración. Los glucósidos son clasificados de acuerdo a las características estructurales de la parte no azúcar: heterócidos, antraquinónicos, cardiotónicos, cianógenos, cumarínicos, fenólicos, flavónicos, ranunculósidos, saponósidos y sulfurados. Heterócidos antraquinónicos, propiedades purgantes, ejemplos: sen, aloe. Heterodiotónicos, propiedades diurético, tónico, cardíaco, digital. Heterócidos cianógenos, propiedades: anestésica, antiespasmódica, hipotensoras, cerezo, guinda, almendro. Heterócidos cumarínicos, propiedades: antibacteriano, anticoagulante, protector solar, la avena. Heterócidos fenólicos, propiedades: peral, sauce, reina de los prados. Heterócidos flavónicos, propiedades: disminuyen la fragilidad capilar, acción terapéutica asociada a la vitamina C. Girasol, hierba de la plata, mastueso, ruda. Heterócidos ranunculósidos, propiedades: ranunculáceas. Heterócidos saponósidos, propiedades: hemólisis inocua, dermatitis seborreica, expectoración, emolientes, vulnerarios, abedul, hierba del paño, maíz, quillay, saponaria, violeta. Hoy disculpen que me está costando un poquito. Heterócidos sulfurados, propiedades antibióticas: espuela de galán, ajo, cebolla, nabo y rábano. Mucílagos y gomas. Los mucílagos y gomas forman parte del grupo de los carbohidratos, específicamente de los polisacáridos. Todos los M y las G son moléculas complejas compuestas de varios monosacáridos. Los M y las G son mucílagos y gomas. Son semejantes en su composición química y solo se diferencian por la forma en que se generan en la planta. Los mucílagos son constituyentes normales de las células y las gomas se forman por la destrucción de las paredes celulares. Son sintetizados por la planta con fines energéticos y plásticos para el crecimiento, la reproducción y la reserva. Los mucílagos y las gomas no se disuelven en agua, sino que la absorben y se hinchan. Son poco absorbibles por el organismo humano. Poseen un amplio espectro de actuación, como antiinflamatorias, emolientes, ablandan y vulnerarias, cicatrizan, protectoras de las mucosas, antidiarreicas, bajas dosis, y laxantes en altas dosis. Antibióticas. Las plantas más conocidas de este grupo son algarrobo, avena, morraja, llantén, membrillero, quinchamalí, sanguinaria y viravira. Taninos. Sustancias complejas que no es posible clasificar dentro de una estructura química única. El tanino se encuentra principalmente en las raíces, la corteza y de vez en cuando en las hojas de la planta. Para extraerlo se requiere de la cocción de la planta de 10 a 15 minutos. Este compuesto tiene propiedades antibacterianas, astringentes y antisépticas. Ejemplo: el culantrillo, la zarzamora, el maqui y una gran variedad de plantas chilenas. Otros principios activos.
Como todo vegetal, las hierbas y plantas curativas también son ricas en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos y lípidos esenciales. Toxicidad por plantas medicinales. Toxicidad por plantas medicinales, aparición de reacciones graves que pueden causar orgánicos si no se suspende el tratamiento. Sí, E incluso, disculpe, si gustan, puedo seguir leyendo yo. Está bueno, cansada, mejor. sí, no hay problema. Si gustan, no sé, un ratito más, como quieran. Ustedes me dicen. Termino esta página Ya. y sigue usted, hermanita. Gracias. E incluso trastornos crónicos por la gravedad de la lesión. En la mayoría de casos depende del principio activo. La gravedad de los efectos tóxicos de las plantas medicinales varía mucho e incluyen desde reacciones alérgicas a daños cardiovasculares, hepáticos, renales, neurológicos y dermatológicos. Reacciones adversas. Efectos desagradables, inconvenientes que se presentan con la dosificación usual recomendada. Toxicidad. Efectos dañinos que se presentan con la dosificación casual o voluntaria de dosis elevadas. Son de mayor severidad. Contaminantes naturales y no naturales. Bacterianos, salmonela, endotoxinas, hongos, aspergillus y otros. Pesticidas y herbicidas residuales. Ocasionalmente talio, mercurio, cadmio, arsénico y plomo. Factores que contribuyen a la aparición de efectos tóxicos. Primero, sobredosificación. Droga vegetal o principios activos no son tóxicos en dosis adecuadas. 2. Presencia de sustancias tóxicas. En baja concentración o por inhibición de otras sustancias no causan efectos tóxicos. Concentración y purificación de ciertas presentaciones puede llevar a la aparición de efectos que estaban ocultos. 3. Confusión de la especie vegetal. 4. Contaminación de preparados fitoterápicos, medicamentos sintéticos, metales pesados, microorganismos, pesticidas, etc. 5. Interacciones con medicamentos. 6. Componente galénico. Solventes no adecuados para el consumo humano. 7. Edad. Estado fisiológico y etnia del paciente. Toxicidad se presenta en mayor o menor grado para un mismo principio activo y a una misma dosis según la edad y salud de la persona. 8. Usos no tradicionales de plantas tradicionales. Puede causar efectos adversos previamente desapercibidos. Ejemplo, en Taiwán, la ingesta de Sauropus androgynus, planta que se cocina y se come como verdura, se asoció a un brote de bronquiolitis al tomar el jugo de la hoja cruda como método para adelgazar. Efectos tóxicos por utilización de drogas vegetales. Ya, ahí que siga Sandrita. Ya sigo yo. ¿Puedo hacer un comentario antes de continuar? Sí, Con respecto a lo que leímos, ya. Es que saben que es súper importante conocer el nombre científico de la planta, porque se recuerdan que se leyó sobre Linneo, que fue el que introdujo el sistema binominal, para que, como siempre había mucho como confusión entre el efecto y los nombres de las plantas dentro de un país, incluso a veces dentro de un mismo país, hay diferencias en una misma planta con diferentes nombres. Entonces, el hecho de que nosotros sepamos el nombre científico de la planta, eso nos va a ayudar mucho a identificar una misma especie. Eso quería mencionar. Entonces, bueno, que siempre cuando busquemos, a ver, en nombres diferentes de una planta, pero pensando que es la misma, el sinónimo, busquemos siempre el nombre científico. Y ahí vamos a saber que es la misma planta con sus mismas características o propiedades, pero son nombres diferentes. Pero como tiene el mismo nombre científico, sabemos que son las mismas propiedades. Eso fue lo que hizo Linneo.
porque empezaron a haber muchas confusiones, eh, se dificultaba el intercambio de conocimiento y experiencia entre botánicos, o las farmacéuticas de ese tiempo, médicos, entonces él creó ese sistema binominal. El primero corresponde al género y el segundo a la especie. Eso quería comentar. Entonces, mientras si nosotros no sabemos, o buscamos por último, porque como son difíciles de que nos aprendamos tantos nombres científicos, pero buscándolo, ¿no es cierto? Vamos a saber a qué planta es cuando hay más de un sinónimo durante una misma especie, una misma planta. Eso quería comentar nomás. Gracias, Sandrita. Este archivo, ¿qué lo tiene? Como para que lo comparta, yo no lo tengo. Lidia, ese se Pedrito lo compartió en la página, compartió hace en como 2 en clases el atrás grupo. lo compartió. Ah, no lo tengo yo. Es que pinché arriba el enlace, pero no aparece. Este libro aparece. No, Lidia, está en el grupo, tienes que retroceder un poquito más. O tal vez De tú lo que llegaste está, después. Yo lo voy a Yo llegué después, refrescar. yo creo que por eso. Sí, se lo vamos a Abren de compartir nuevo. ahí. Por Quería favor. hacer un paréntesis también en esto. El excelente el aporte que hizo Sandrita. Ya, muchas gracias, porque es verdad que es súper interesante. Y para que les quede más claro, el nombre científico de la planta es como cuando nosotros hablamos del medicamento genérico, por ejemplo, la aspirina, ¿cierto? Nosotros sabemos que el ácido acetil salicílico es el nombre científico de la aspirina, por así decirlo, ¿ya? Pero aquí se llama aspirina, en otras partes se llama, bueno, no sé, tiene distintos nombres, según el laboratorio cambian los nombres, entonces lo mismo pasa con las plantitas. En distintos lugares se llaman de distintas maneras, ya sobre todo cuando hemos participado en grupos internacionales nos damos cuenta. ¿Ya? Es importante estar atentos con eso, ya porque como decía en la clasificación, no es al azar, ya es dar primero el género al que pertenece la plantita y ese siempre va con mayúscula, y el apellido de la planta es la especie a la que pertenece. A veces hay plantitas que son del mismo género, pero algunas son ornamentales, ¿ya? Y sin embargo pertenecen al mismo género de plantita. ¿Ya? Y a veces cambian las propiedades, entonces hay que estar atentas con eso. ¿Ya? Y lo otro es que del capítulo 5 tienen que estar súper atentos, repasarlo, sobre todo la parte que habla de los principios activos, porque eso se pregunta harto en el examen. ¿Ya? Incluso les piden hacer relación de algunas plantas con sus principios activos. Eso viene un poquito más adelante aquí en el mismo capítulo. ¿Ya? Pero para que lo tengan ahí súper en cuenta y lo puedan estudiar, repasar, y si hay dudas me pueden consultar. ¿Ya? Vamos a estar súper pendientes de eso. Ya, gracias, María Carolina. Sí, pues así como la amapola, por ejemplo, en algunas partes la llaman la adormidera. Entonces, y se fijan que al final, después del nombre científico, en la mayoría, no en todos, sí, porque eso va a depender de quién hizo el- la clasificación. Aparece una L mayúscula con un punto, ese es el Linneo, por eso le ponen en honor a él. En todas ¿Cómo es eso de la L mayúscula? plantas, su nombre científico. La mayoría aparece una L al final después del nombre o del género, mejor dicho. Es como Ya, seguimos leyendo porque entonces. A ver, ¿dónde vamos Qué aquí? interesante, hermana. Yo no sabía qué significaba eso. Claro, es Linneo, en honor a él. Ya. Gracias, hermana Santa. Bueno, ya, la capacidad, esa es, ahí comenzamos, ¿cierto? El comienzo. acá está el título, acá abajo, efectos tóxicos por utilización de drogas vegetales. Acciones adversas, ¿de dónde está acción? Es que, acción en Maracoga, ¿esa? Ese, número 1, no que se cambie Sí, cada rato. es que el título del número 1 era este de abajo. El de Efectos- abajito. Este es el título. Terminando el 8. Este es el Ah, ya, título. ya, ya. Ah, ya, ya.
Efectos tóxicos por utilización de drogas vegetales. ¿Ese? Sí, Ya. Entonces ahí vamos. Uno dice. Acción emenagogo y estimulante uterina. Plantas abortivas en dosis muy elevadas. Muchas plantas que pueden inducir el aborto son citotóxicas y teratógenas. Ahí no se llama el feto. Ejemplo, la pulegona del aceite esencial de poleo estimula las contracciones uterinas. Estoy leyendo aquí de celular, por supuesto un poquitito. 2. Estimulación del sistema nervioso, principios que potencian actividad de algunos centros neuronales, aumentando la capacidad de concentración y el estado de vigilia. Ejemplo, alcaloides de la efedra. La toxicidad de la cafeína es muy baja, sin embargo, el consumo regular de bebidas con esta, café, té, yerba mate, cola, puede producir enfermedades cardiovasculares. 3. Fotosensibilización. Sustancias reaccionan ante la exposición a la luz ultravioleta y causan hiperpigmentación, aumento de la sudoración, irritación cutánea. Ejemplos, las semillas del apio, el pericarpio del pomelo, las sumidades floridas de la hierba de San Juan, y las hojas y sumidades floridas de la ruda. 4. Hepatotoxicidad. Dos formas de hepatotoxicidad: hepatitis fulminante, casos con cava-cava, insuficiencia hepática grave. Por uso de cava-cava, sen, poleo y el aceite esencial de clavo, en muchos casos el paciente se recupera al descontinuar su uso. 5. Shock anafiláctico. Reacciones alérgicas a nivel tópico o interno. La mayoría de reacciones alérgicas son efectos secundarios y permiten establecer contraindicaciones para las plantas medicinales. Sin embargo, el shock anafiláctico se considera un efecto tóxico. Insuficiencia renal. Por efecto directo tóxico o efecto tóxico secundario, nefrotoxicidad directa puede ser irreversible. Uso de plantas del género Aristolochia. 7. Rhabdomiólisis. Síndrome causado por daño directo al músculo esquelético. Se presenta sensibilidad muscular, rigidez, calambres, debilidad y pérdida de función. También edema muscular duro y orina oscura. Ejemplo, uso prolongado de pomelo. Plantas alimenticias tóxicas. Muchas plantas comestibles poseen partes tóxicas. Son tóxicas a menos que sean procesadas o son tóxicas en cierto estado de su vida. Manzana. Las semillas contienen glicósidos cianogénicos. Cerezo, también otras especies, el durazno, ciruelo, almendro y el damasco. Las hojas y semillas contienen glicósidos cianogénicos. Nuez moscada. En niños, la ingesta de media cucharadita de polvo produce vómitos, agitación, delirio e incluso estado de coma. Poroto payar. Crudos contienen peligrosa cantidad de linamarina, un glucósido cianogénicos. Papa. El follaje y los tubérculos verdes son tóxicos. Contienen el glicoalcaloide solanina, que se desarrolla como resultado de la exposición a la luz. Causa perturbaciones digestivas severas, síntomas nerviosos. Tomate.
El follaje y nervaduras contienen alcaloides venenosos que producen trastornos digestivos y excitabilidad nerviosa. Otras plantas tóxicas. Laurel de flor. Todas las partes de la planta son venenosas. Se producen alteraciones gastrointestinales acompañadas de náuseas y vómitos, diarreas sanguinolentas, vértigo, ataxia, medriasis, agitación nerviosa seguida de depresión, disnea, convulsiones tetaniformes y arritmia en aumento. Aparece taquicardia, fibrilación auricular y bloqueo con paro cardíaco. Posee heterócidos cardiotónicos, heterócidos cianogenéticos. Tampoco debe usarse la madera de la planta para cocinar debido a que el humo liberado es tóxico. Ajenjo contiene principios amargos, absintina, a las que debe sus propiedades digestivas. Aceite esencial rico en tuyona, de acción vermífuga y penagoga, pero tóxicas en dosis altas. Sales minerales, nitrato, potásico y taninos. Cala. Toda la planta es tóxica. Como principio activo contiene cristales de oxalato de calcio, heterócidos cianogenéticos, saponinas y alcaloides. La savia es muy irritante. Los signos clínicos son tanto locales como generales. Entre los locales encontramos irritación de la piel, labios, mucosa bucal. Entre los generales veremos vómito, diarrea, hidriasis, somnolencia, coma y muerte. Chamico. Toda la planta es muy tóxica, incluidas las raíces. Los principales son alcaloides como la iosiamina, escopolamina, ioscina, que es lo que contiene, me imagino que está en paréntesis, que es lo que contiene, ¿no es cierto? Y atropina. Estos alcaloides actúan directamente sobre el sistema nervioso central, produciendo un efecto sedante, aunque la intoxicación causa alteraciones de la visión, pérdida de la sensibilidad, somnolencia y alucinaciones. El alcaloide actúa inhibiendo la acción de la acetilcolina, que es el transmisor neuromuscular. Cicuta. Toda la planta contiene alcaloides, entre los que se destacan glucósidos, flavónicos y cumarínicos, y un aceite esencial, además de la coniceína y la coniina. Esta es una neurotoxina que inhibe el funcionamiento del sistema nervioso central. La cicutina es el alcaloide más activo con acción tóxica dirigida sobre bulbo y placas neuromotrices. El efecto es parecido al del curare. La dosis letal se aproxima a 500 miligramos. Cornezuelo de centeno. Es un hongo parásito que crece en los cereales húmedos. Los cereales convertidos en harina para los alimentos son la fuente de intoxicación. Sus alcaloides, ergotmina, pierden actividad al estar en contacto con el medio ambiente. La actividad tóxica se dirige hacia el sistema nervioso simpático, al que inhibe hasta su paralización. Es notable la acción constrictora que ejerce sobre la fibra muscular lisa. Palki posee un alcaloide denominado parquina y un glucósido llamado parquinósido, hepatotóxicos, las cuales varían en concentración a lo largo del año. Toda la planta es tóxica, inclusive las hojas secas. La planta es conocida por ser tóxica a humanos, entre otros. Floripondio. Todas las partes de la planta de
Brugmansia contienen niveles peligrosos de veneno y pueden ser fatales si son ingeridas por humanos. Rododendros. Todos los rododendros contienen una toxina llamada grayanotoxina en el polen y el néctar, por lo que la miel derivada de estas plantas es muy venenosa. Ricino. Las semillas de esta planta, masticadas y tragadas, producen un cuadro de intensa gastroenteritis con deshidratación. Puede comprometerse seriamente el hígado y el riñón. Ruda. Se cultiva como hierba medicinal y condimento, pero debido a la toxicidad de su aceite esencial, es necesario tener precaución en su uso. Aquí está la bibliografía de Gabriel Lobos Díaz. No sé si hay más. Carito, seguimos. Terminología 66. Yo no sé si por la hora ya está un poquito avanzada, pueden ustedes continuar, pero este capítulo incluso podría haberlo leído antes de haber leído todo lo anterior, porque aquí se entiende un poquito de algunos términos que probablemente no se entendían antes, ¿ya? Hay uno que yo no Eh, entendí, Carito, era algo con mis, no sé cuánto, ¿ves? Perdón, Hay un nombre, midriasis, eso. Ahí sí lo podemos buscar, midriasis es la dilatación de la pupila, la dilatación. cuando la pupila se dilata, Ah, ya, es midriasis o relajación de la pupila. Y ya. miosis es cuando se contrae. Había una, Midriasis. por ejemplo, que es importante porque siempre me preguntan, es hemenagogo. ¿Saben ustedes lo que significa? Sí, está relacionado con el flujo sanguíneo en la parte menstrual. Justamente. Y las Sí. plantitas que tienen este efecto hemenagogo, sí, pueden producir abortos en el primer trimestre del embarazo. Por eso no se dan. Y si ustedes buscan plantas hemenagogas, van a encontrar que varias de las que nosotros utilizamos comúnmente son, ¿ya? Eh, como por ejemplo, La aloe vera, la ruda. la manzanilla, ¿ya? La caléndula, La borraja. claro. Y entonces, la salvia también es hemenagoga y pueden producir, como les digo, alteraciones del embarazo, incluso abortos en en el primer trimestre del embarazo. Por eso es que no se deberían utilizar, ¿ya? Eh, y para mayor seguridad, mejor no indicársela nunca a un embarazo, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes puedan leer este vocabulario a conciencia, para que lo puedan ahora, después que lo estudien bien, releer el capítulo 5 que es pero súper importante, ¿ya? Para que puedan entender todo lo que estuvieron leyendo hoy. Eso no sé si hay alguna duda hasta ahora. Yo tengo una Carito, duda, Carito, con el asunto de la cala, que ahí están hablando que eso es como, son tóxicas, pero hay un tratamiento que se hace, no me recuerdo si es que para la bronquitis, que ponen cala, o como la calientan y la colocan en el pecho. En ese caso ahí no sería tóxica. la cala no está dentro de las 103 especies medicinales, Ya. entonces no la deberíamos utilizar porque no sé si leyeron por ahí de que de pronto uno dice a tal edad ya se puede utilizar, pero la verdad es que depende mucho de la persona, de su raza, por ejemplo, una persona Sí, donde no se dan que viene, ahora que hay tanto migrante, ¿cierto? Que estamos tan mezclados, pero si vienen de lugares donde no se han expuesto a este tipo de plantitas, pueden justamente hacer la reacción adversa. Y allí sabía también, por ejemplo, que la hoja de la cala se colocaba en la cara cuando habían dolores de muelas, pero es tóxico porque se segrega la planta, la hoja.
¿ya? Entonces, habían personas que les daba alergia. Entonces, mejor atenerse a las 103 plantas medicinales que están aprobadas en Chile. Y preguntan por efectos tóxicos, porque quieren que quede clarísimo eso para que no tengamos problemas. El laurel en flor, que es un árbol ornamental, ya muy utilizado, es una plantita muy tóxica. ¿Ya? Mis jardineros han tenido problemas con el laurel en flor. ¿Ya? Y vemos que es muy llamativo porque la flor queda hermosa. Entonces a veces los niños las cortan y para juntarlas, ¿cierto? Las niñitas, para dársela a la mamá. Y resulta de que la planta tiene como una gomita, la savia de la planta es como gomosa. Y así eso uno lo lleva a la boca, ya en niños muy pequeñitos, puede producir incluso un paro cardíaco. Entonces, se cuenta como, no sé si es como leyenda urbana, de un jardinero que cortó una flor de esta y la tomó con los dientes para dársela a una niña. Y en el poco rato comenzó con agitación nerviosa y comenzó con convulsiones y tuvo un paro cardíaco y falleció. ¿Ya? Entonces, harto ojo con eso, repásenla bien, esta de las plantitas tóxicas para que no nos vaya a pasar a nosotros. ¿Ya? Eso, El rododendro también es súper tóxico. Bueno, todo lo que mencionamos ahí, pero claro. acá, acá si la comen los animales, yo tengo otro rododendro y una vez tuvimos una experiencia de eso. Teníamos unos chivitos y no sabíamos qué ocurrió. Entonces supusimos que fue eso porque no había otra. Ellos comen todo. Claro, y Así que, efectivamente lo es, porque la toxina es súper dañina claro, para el el sistema floripondio igual nervioso. que es tan lindo porque parecen como copivos grandes así, entonces uno ¿cómo se llama? Lo tiene como ornamental y lo toca, es hermoso. Y yo tampoco sabía que era tan venenoso. Entonces uno siempre está manipulando esas plantas de alguna manera y no sabe que son tóxicas, porque a veces uno puede con un poquito que tiene en la mano, sin querer, si no se las lava al tiro, en los ojos, en la nariz, lo que sea. Así que Justamente son en contacto con las mucosas. con las A mucosas. veces no es necesario que llevemos a la boca precisamente, sino que una Claro. herida, el ojo, sí. Y Claro. no le da la atención. Se usa como hierba medicinal, ¿cierto? Pero el aceite esencial de ruda concentra demasiado la toxicidad que tiene la ruda. De hecho, la ruda sirve para espantar los bichitos de las plantas. Entonces, el aceite, eso lo hace porque contiene veneno, un tóxico que para los bichitos tan pequeñitos es letal. ¿Ya? Entonces, para cultivar la ruda es bueno, pero para el aceite esencial de ruda, ¿ya? Potencia, o sea, concentra eh, el principio activo que es justamente el que nos puede llegar a producir toxicidad. Entonces, es mejor no utilizar. Se puede usar como una infusión, no hay problema, pero el aceite esencial es súper tóxico. Así que es un muy buen manejo para poder usar. Carito, Sí, sí, buenas noches. Que justo me entró una llamada, no sé si lo preguntaron, pero quisiera preguntar por un término, sí, dígalo que nomás. es el shock anafiláctico. Es que lo he escuchado varias veces, pero no sé qué es lo que significa. Me lo pueden, es que los otros se entienden, pero ese no lo entendí. Por favor. El shock anafiláctico es una fatalidad porque ocurre en personas que son alérgicas. Muchas veces las personas se enteran que son alérgicas justamente cuando tienen esa reacción de shock. Entonces, son 103 plantas medicinales que uno tiene que manejar muy bien, conocerlas muy bien. Y no sé, como consejo, yo en lo personal nunca incursiono mucho con las hierbas. ¿Ya? De las 103 seleccioné algunas que son más fáciles de manejar, que tienen
menos efectos alérgicos en las personas y, y que conozco bien, entonces probablemente, y seleccioné para distintas afecciones, ¿ya? Entonces, para no estar incursionando con cosas que a veces uno no conoce, ¿ya? Ojalá poder indicar las hierbitas que uno ya ha usado, ¿ya? Y como les digo, que tengan menos efectos. ¿Por qué? Porque existe siempre el riesgo de este shock anafiláctico en que la persona hace una reacción alérgica Pero eh, sería como muy intensa, multisistémico, justamente, cuando una justamente falla el paro multisistémica cardíaco. que hablan Se en inflama. medicina. Ya. Lo que se produce es una inflamación de todos los vasos sanguíneos, de las vías respiratorias se obstruyen, la persona no recibe aire y finalmente puede morir por un paro cardíaco, cardiorrespiratorio. María Carolina, es lo mismo que ocurre con picaduras de insectos, ¿verdad? Como la araña de rincón o cuando a veces picaduras son alérgicos a las picaduras de abeja. Hay personas que se enronchan totalmente, pero también vienen, ¿cómo se llama? Falta de oxígeno, taquicardia, todo. Me imagino que es La lo araña mismo de rincón, que con las plantas venenosas, yo creo. claro, es muy similar, es que las personas que son alérgicas van a reaccionar igual a cualquier Claro. fuente que le produzca la alergia. La araña de rincón es un caso aparte porque la toxicidad es por el veneno. Ya ahora, si uno tiene además la mala suerte de ser alérgico a la araña, probablemente, pero el choque anafiláctico es eso, son sustancias que tal vez para todo el común de las personas no producen ningún problema, pero para esa persona en particular sí. Que en la anamnesis que nosotros realizamos, súper prudente, y antes, la conoce, su familia, alguien la ha tomado, ¿ya? Eso nos falta incluirlo en cuenta y lo podemos agregar, ya porque pueden ocurrir estos problemas, ¿cierto? Que Como son graves. preguntan en los hospitales cuando tú vas, te dicen, ¿usted es alérgico? Justamente, Entonces, también deberíamos precisamente, incluir. ¿Es alérgico a alguna hierba, algún alimento? Como dice la claro, hermana Carolina, si se pregunta si algún familiar también es porque generalmente entonces, claro que sí. claro, Por eso se pregunta por la salud de la familia, para poder la familia. identificar los factores de Ujú, riesgo. claro. Si él prescribir eh, hierbas medicinales o incluso suplementos alimenticios, es una gran responsabilidad. Yo cuando lo vi dentro de las, em, ¿cómo se dice? De las funciones del naturópata o de las atribuciones que tiene el naturópata, ya porque los suplementos alimentarios incluso están siendo restringidos para las nutricionistas. ¿Ya? Como enfermera yo no podía indicar nada de eso, pero como naturópata sí. ¿Ya? Entonces, toda responsabilidad, ¿cierto? Trae consigo también, o sea, perdón, toda nueva atribución trae consigo una responsabilidad. ¿Ya? Así es que en cuanto a fitoterapia hay que manejarla súper bien para que no tengamos problemas. Por eso el consejo, para que lo tengan a bien, es trabajar con las hierbas más conocidas, ¿cierto? Con las que son propias de acá, de nuestra región, ¿ya? Y cuidado con incursionar con las que no están dentro de las 103, porque por alguna razón quedaron excluidas, ¿ya? Así es que tratemos de trabajar solamente con las que están aprobadas, para no tener problemas, no solamente del tipo legal, sino que estamos trabajando con la salud de las personas. Clarito, ¿Sí? una, una acotación. Existe un sitio bien bueno que yo lo uso, se llama Botanical Online, y allí Sí, salen
estas contraindicaciones. Cuando yo tengo duda, voy a esa página. Sí, súper bueno. Y por si de repente uno no tiene el libro y tiene, puede acceder ahí. Es bastante bueno y Es también muy, muy bueno. de los aceites esenciales también, porque los aceites esenciales son muy peligrosos. Eso Porque sería. son muy concentrados. Alcanzamos dosis tóxica con los aceites esenciales. Por eso mezclan para hacer los masajes, ¿cierto? Se mezclan con aceites conductores como el de almendra, ya porque que son neutros. Porque si lo usamos así directo, la piel también, la vía tópica también es una vía de entrada de, de salida, sabemos nosotros, ¿cierto? Por eso siempre activamos la piel, pero también de entrada. Entonces, aunque lo usemos sobre la piel, igual pueden producir toxicidad. Lo otro que me llamó bueno, que cuando lo leí la primera vez me llamó la atención y que tal vez ustedes también, pero como después avanzamos rápido, es por ejemplo la cafeína. ¿Ya? Hay muchas hierbas que tienen su dosis de cafeína o frutos, alimentos. Por ejemplo, el guaraná, ¿cierto? Tiene una concentración ahí no menor de cafeína, ¿ya? Y que por lo tanto son energéticos, ¿ya? Y ayudan a las personas que sufren de presiones bajas, a personas con hipotiroidismo, a estudiantes, ¿ya? Para mantenerlos activos. Pero si ustedes se fijaron, decía ahí, la cafeína necesita muy altas concentraciones para ser tóxica en el organismo. Una pequeña dosis de cafeína no le sube la presión de un viaje o cosas así por el estilo, no, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que hay em, algunas infusiones que nosotros podemos, o que las personas tienden a tomar todos los días, como por ejemplo el té, el café, que por el hecho de ser em, diarias, una dosis diaria, entonces ahí sí produce problemas, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Al utilizarlo, por ejemplo, el guaraná, porque nosotros nunca vamos a recomendar tomar café, ¿cierto? Pero hay personas que toman suplementos o té de guaraná, ¿ya? Si lo toma todos los días, igual ojo con eso, ¿ya? Que también puede resultar tóxico para esa persona y puede ser incluso a veces la raíz del problema porque va a acelerar el ritmo cardíaco, ya va a generar una disminución, ¿cierto? O sea, perdón, un aumento del trabajo del corazón, por lo tanto va a aumentar el gasto cardíaco, ¿ya? Si es que eso, porque se usa todos los días. Y un paréntesis también en esto que es importante, ¿qué pasa con la fitocosmética? ¿Ya? Eh, o con la cosmética en general. Los cosméticos han sido testeados, ¿cierto? Y resulta de que todos los que han pasado por la revisión, lo que hablábamos la semana pasada, eh, de la FDA o acá en Chile por el ISP, ¿cierto? Y que han recibido su acreditación, por así decirlo, eh, es también el mismo principio, ¿ya? Tal vez en ese frasquito, ¿cierto? Y en la dosis recomendada, tienen una baja concentración, o sea, la dosis no sería letal, por así decirlo, o no sería dañina para la salud. Sin embargo, los cosméticos se usan todos los días. Hay personas que, cuando hablo de cosméticos, me refiero a las cremitas, ya, incluso algunos perfumes. Al usarlos todos los días, entonces eh, vamos acumulando esas pequeñas dosis tóxicas que al final también nos enferman, ¿ya? Y algunos son disruptores endocrinos, en fin. Entonces, eso, ya con mayor razón, el llamado es a utilizar sustancias naturales, incluso para aplicarnos en nuestro cuerpo, ya como cremitas o cualquier otro artículo cosmético. Si ustedes leen los cosméticos, tienen eh, muchos disruptores endocrinos en sus ingredientes. Todos esos que les parecen extraños, búsquenlo y se van a impactar, ¿ya? Em, y como les digo, están testeados, por lo tanto se permite el uso, pero
hay personas que los usan por 3 meses, 6 meses, años. Entonces ahí ya van produciendo su nivel de toxicidad. Y a veces cuando se retiran, lo suspenden, por así decir, se ve una notable mejoría. Entonces eso, el llamado es a utilizar con precaución las hierbas medicinales y, y ojalá no depender de ellas como, y menos de los medicamentos tradicionales o convencionales porque eh, son dañinos, sobre todo los que se utilizan a diario. Hermanita Carolina, así como ¿Sí? cortitos, como un dato, volviendo a lo del té y el café, que son estimulantes. En el libro de Jorge Pamplona, el tomillo habla, es fantástico porque dice que es un tonificante general del organismo y estimula las facultades intelectuales y la agilidad mental, pero sí los Ujú. efectos secundarios del té y el café. Dice que a los que constituyen, estoy leyendo aquí con ventaja, y se combina tanto en los casos de acotamiento físico, o sea, la astenia, debilidad, como psíquico, o sea, pérdida de la memoria, ansiedad, insomnio, depresión, irritabilidad nerviosa. Y yo doy testimonio de eso porque mi hijo menor, cuando le tocaba dar exámenes, o sea, su último examen, estuve estudiando, y yo me acordé de eso y le daba todos los días tomillo en la mañana. Y me Ujú. dijo, realmente, bueno, me decía, me mantengo súper, mi mente es súper activa, o sea, súper despierta. Lo que sí lo es como diurética, pero también es bueno. Entonces yo realmente lo recomiendo, tomarlo en la mañana. En ese sentido, es como que mantiene la mente despejada. Es un activador cerebral. Bueno, si el que tiene un libro de Jorge Pamplona, búsquenlo, el tomillo. Y aparece también, tiene entre otras ventajas más, un montón de otras ventajas que tiene, porque como es antiséptico, antibiótico. Pero eso quería comentar. O Sí, sea que súper. todas mañanas empiecen a tomar tomillo para que estén, pero tiki-taka para el examen del MinSal. Sí, Eso mismo, previo al examen tienen que usarlo, pero claro, tiene sus previo, pero con contraindicaciones, precaución igual. ¿no? El té de tomillo Sí, no lo pueden tomar embarazadas, personas que estén claro, dando pecho, sí, niños cierto, menores de 12 años, personas claro. ancianas o personas No, que pero sufran de nosotros gastritis, estamos fuera de esa preocupación del embarazo. gastritis, úlceras, enfermedades neurológicas o problemas hepáticos y renales. Claro, cuando se toma mucha cantidad, o muy Sí, cargado también. Sí, con precaución. Una consulta, ¿el tomillo también le llaman chascúo No, no o es el nada que mismo. ver? no, es otro. Ah, ¿no es el mismo? No, No es el mismo. tuyona le llaman también el tomillo. Sí. Es como el Ah, orégano, la hojita es más chiquitita y es un poquito más dura Sí. también. Sí, ya Tiene tienes un razón. olor muy parecido al orégano, sí. Sí. El aroma es bien parecido. Y cuidado Disculpe, también porque las personas que tienen hipertiroidismo no pueden utilizar el tomillo. Ellas no. Claro. Es hipotensor también, ¿eh? Sí, sí, porque aumenta el nivel de hormonas tiroides. Claro. Por eso hay que tener cuidado con las hierbitas medicinales. El principio es que ninguna se debe utilizar todos los días porque sí. ¿Ya? Y nadie debería depender Sí, de las hierbitas medicinales porque es lo mismo que si estuviésemos tomando un fármaco. ¿Ya? Tiene menos mm, excipientes, ¿cierto? Menos, no tiene colorante, pero igual tiene una sustancia química que produce un efecto en nuestro organismo. ¿Ya? Así que no lo necesitamos para todos los días, solamente cuando tengamos algún problema de salud, para algo puntual, como estaba mencionando recién. ¿Sí? claro. Exámenes. Eso, así que estudien bien eso en las plantas, en las 103 plantas medicinales, estudien las monografías de las plantas, ¿ya? Y tengan muy en cuenta siempre las contraindicaciones y los efectos adversos. ¿Ya? Eso es lo principal, ¿ya? Para que no corramos riesgos innecesarios. Eso, mire, ya son las 10 de la noche.
Ahí yo ya las dejo porque Muchas tengo gracias. algo clavado en la garganta, me duele mucho cuando hablo porque Tomillo, hace siempre gárgara de tomillo. sí, voy a hacer gárgara de tomillo. Es que la tengo inflamada, tengo que sacarme eso, no sé de qué manera, pero bueno, ¿No fuiste al médico, eh, Carito? no alcancé. Pucha, mi niña. Sí, Tomillo o bueno, jengibre. sí, voy a tomar. Les dejo entonces ahí para poder terminar, Claudita, que estaba de anfitriona, No, yo era un ayudante nomás, un elfo. para terminar. ¿Alguien quiere hacer la última oración? Si quiere orar, hermana Ah, Carolina. mira, Sí. Gracias, Bueno, Sandrita. está esperando si alguien más. Ya. Siempre al terminar nuestras clases hay mucha gratitud por todo lo que podemos aprender, por lo que aporta cada hermana, por lo que hemos leído, estudiado y comprendido, y por también todas las explicaciones, conocimientos de nuestra hermana Carolina. Y te agradecemos enormemente por ello. Nuestro buen Dios, síguenos acompañando, síguenos estimulando nuestro deseo de servirte y de prepararnos, Señor, para honrarte también con el conocimiento que tú puedas entregarnos a través, Señor, de las personas que tú pones en nuestro camino, como la Pana Carolina y todo lo que estamos estudiando, los libros, en fin, y los aportes que también hace cada hermana. Quédate en nuestro corazón, bendícenos a cada uno como familia. Nos acordamos también una vez más de la pequeña que está enfermita. Te rogamos, mi Dios, Amén. que tú puedas estar junto a ella, que puedas ser tocada por tu mano amorosa, sanadora. Que tú pongas paz en el corazón de sus padres, que ellos puedan también sentir el deseo y la necesidad de depender de ti. No sabemos si ellos creen en ti, posiblemente sí, Señor. Aumenta esa fe a pesar de las dificultades que están pasando. Y si es tu voluntad, mi Dios, para que tu nombre quede en alto, esa niñita pueda ser sanada. Pero si no, también, Señor, tú puedes entregar la paz, la tranquilidad, y ellos pueden entender, Señor, que tus caminos a veces no los entendemos, Señor, pero que tú eres siempre, en todo momento, eres un Dios de amor. Y ahora, Señor, quédate con nosotros, nuestros hogares, nuestras familias, las entregamos todos en tus manos de amor. Bendice también y cuida a hermana Carolina, que ella pueda recuperar también su voz, su salud, y te quedes también con cada uno de nosotros en nuestro hogar. Bendícenos para honrar y gloria a tu santo nombre, Señor. En el nombre santo de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Amén.